ahora vamos a pasar a la siguiente mesa, que nos va a exponer un tema que, bueno, sobre periodismo de guerra. Y bueno, tenemos como portavoces, ahora les veremos, a Diego Olivenza, quien nos hará una presentación del tema, a Mercedes Sala, Javier Higueros, Pablo Merín, que nos harán una exposición del tema con mayor profundidad. Además, contamos con una entrevista también en formato vídeo de Rosa Meneses, que veremos más adelante. Bueno, damos paso a Diego, cuando quieras. Gracias, Claudia. Lo primero de todo, buenas tardes a todos. Yo soy Diego Olivencia Larco. El tema de nuestro tema es el periodismo de guerra. Para ello, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a Rosa Meneses, corresponsal del diario El Mundo, especializada en Oriente Medio desde 1999. En el vídeo, ella nos confirmará que el periodismo sí es una profesión de riesgo, principalmente el periodismo de conflicto. Tras la entrevista, mis compañeros Javier y Merche comentarán lo más relevante del contenido en relación con los límites que extraemos de ello. Y por último, mi compañero Pablo va a extraer unas conclusiones de las charlas realizadas a Fran Sevilla, corresponsal de Radio Nacional en América Latina, y el nombrado Gervasio Sánchez, fotoperiodista independiente especializado en conflictos armados. Adelante, chicos. Sí, ahora vamos a ver la entrevista. VLC. Bueno, queremos ver la entrevista. Pues sí, el periodismo de conflictos, el periodismo internacional, sí, es una profesión de riesgo, sobre todo ahora que tenemos conflictos como el de Siria, donde los periodistas estamos pues sufriendo un poco también las consecuencias de la guerra, no solo la población civil, sino que los periodistas también nos estamos convirtiendo en objetivo. Pues Siria es uno de los conflictos más peligrosos para los periodistas. Lo acaba de decir un informe de Reporteros Sin Fronteras. Pero además es que las cifras hablan por sí solas. Desde 2011 han muerto 110 periodistas y trabajadores de la información. Se incluye también a los llamados periodistas ciudadanos. Y ahí están tanto periodistas extranjeros como periodistas sirios. 110 periodistas en un conflicto que va a cumplir 3 años es mucho. Además hay una treintena de compañeros extranjeros secuestrados en Siria. Y si contamos a los locales, serían como 60 periodistas desaparecidos, secuestrados. Entonces, bueno, las cifras hablan por sí mismas y efectivamente Siria es uno de los conflictos, ahora mismo es el más peligroso para cubrir. Y bueno, incluso por encima de antiguos conflictos como lo fue Irak o lo ha sido Somalia, por ejemplo. Ahora mismo cubrir la guerra en Siria es casi imposible. Los periodistas no podemos entrar en el país, ni por la parte oficial, porque el gobierno de Assad restringe muchísimo la concesión de visados, solo les da visados a ciertos periodistas que tienen un poco una visión, o ellos esperan que tengan una visión un poco afín. Y después por la parte rebelde, que era por donde entraba casi todo el flujo de informadores, porque era un poco vía libre, no había que pedir visados, entraba un poco más libre. Pues por ahí el riesgo es 100% de que el periodista sea secuestrado por las mismas fuerzas que se supone que le van a proteger, que son las fuerzas rebeldes. Mujeres somos bastante, las mujeres que cubrimos conflictos, somos muchas. Se ha visto bastante progresión, sobre todo desde el conflicto de Libia, donde las primeras mujeres que entramos en Trípoli éramos, los primeros periodistas que entramos en Trípoli éramos todas mujeres. Y después, en progresión en el conflicto de Siria también ha habido muchísimas mujeres que lo están cubriendo.
las cosas que suceden desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que es un ángulo más, es un tipo de reporterismo más, pero no es el único ángulo desde el que se puede cubrir el conflicto, evidentemente, como sabéis, pero bueno, aporta ciertas cosas, pero pues como todo, es una parte del puzzle, no aporta una visión general, sino que es una visión muy particular de esa unidad militar. Bien puede ser un ejército, bien puede ser pues unas fuerzas rebeldes, por ejemplo, pero ya os digo que es un mundo que yo no conozco demasiado porque no he trabajado precisamente como periodista encontrada. Pues depende del sitio, depende del conflicto, depende también de los contactos que uno tenga. Por ejemplo, si tienes buenos contactos que te pueden hacer llegar a esa persona, pues evidentemente será mucho más fácil que si no puedes. Luego hay lugares donde pues, los determinados líderes políticos o militares pues, son un poco más accesibles que en otros, ¿no? Siria es un sitio donde las autoridades, digamos, de lo que sea, ¿no? Militares, civiles, de un lado, de otro lado, pues son muy poco accesibles, es muy difícil llegar a ellos, porque es un régimen que históricamente ha sido muy opaco y no hay ninguna transparencia ni hay ninguna quizá como pues, predisposición a hablar con los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, depende de la cultura del país, depende del momento, del conflicto, depende de, bueno, que si ese gobierno o ese líder quiere dar una imagen, depende de muchas cosas. Hombre, pues de entrada un periodista no se debe autocensurar, ¿no? O sea, los periodistas estamos para preguntar y además para hacer preguntas incómodas, cuanto más incómodas mejor. Y yo creo que esa es la esencia que todo el mundo intentamos cumplir cuando estás enfrente de un líder, ¿no? Yo creo que si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Trump o a cualquier otro líder así, pues no te vas a cortar de hacer las preguntas precisamente que duelen, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí, muchas veces, claro, cubrir un conflicto, pues como decimos, es arriesgado y no es baladí, no es una tontería, pero eso está siempre que uno sale a un sitio, a un país que esté en distinto grado de conflicto, pues es un riesgo, más, menos, pero siempre hay un riesgo. Y bueno, pues situaciones como en Siria, situaciones como en Libia, que bueno, ahí tuve un incidente bastante, el más grave que tuve fue en Misrata, un disparo, que pues bueno, en medio de un tiroteo me dispararon y pude salvar la vida gracias a que llevaba un
ahora pasamos a desarrollar el tema. Le cedo la palabra a Mercedes Sala, Javier Iguedo y Pablo Merín. Hola, muy buenas tardes. Gracias por asistir al Congreso, y ahora Merche y yo destacaremos los puntos principales del vídeo en cuanto al límite del periodismo de guerra. A ver, antes de todo decir que tenemos poquísimo tiempo, así que vamos a ser breves y vamos a ser rápidos. El principal límite, el riesgo. Cuando eres un periodista de guerra, tienes que tener presente que tu vida va a correr un riesgo desde el primer momento hasta el último. Así que es fundamental tener en cuenta eso, básicamente, que limita al periodista porque puede que su vida corra peligro. Otro de los puntos principales es, bueno, cuando cubrimos una guerra principalmente tenemos un grave problema, sobre todo de seguridad, pero cuando hablamos de Siria tenemos un problema muy grave. Rosa nos contaba que no podía salir a la calle sin ningún militar o sin quedar con ningún periodista ni ningún grupo de periodistas a la calle. Ello implicaba prácticamente salir indefenso, no encontrarte por ciertos sitios que podías estallar en cualquier calle, cualquier sitio. Prácticamente Rosa nos contaba de que en los sitios donde hay muchas guerras, sabes, donde están los barrios principales de conflictos y donde están las zonas más tranquilas para habitar, para salir y para tener tu tiempo libre. Prácticamente en Siria, si sales a la calle, corrías el riesgo de muerte. Con ello implica de que no puedes acceder a ciertas noticias, acceder a ciertas crónicas y sobre todo encontrarte con secuestros, como le ocurrió a Ricardo García y Javier Espinosa. Otro tema importante es el del papel de la mujer. Rosa Meneses nos ha comentado que la mujer no está reconocida como periodista en estos países. Bueno, a ver, sí está reconocida, pero es en un nivel mucho más bajo. Lo que pasa con la mujer es que puede que resulte más invisible para conseguir esta información, para cualquier cosa, cualquier problema. Si hay un ataque o cualquier cosa, pues la mujer suele pasar más desapercibida. En cambio, el hombre siempre está como más presente. Igualmente también decir que el hombre suele tener más facilidades a la hora de acceder a cierta información, precisamente por ser un hombre. Otro de los puntos claves, como bien ha destacado Rosa, son las entrevistas con personajes públicos, sobre todo de los conflictos bélicos. Si bien tenemos ciertos límites aquí en España, cuando el señor presidente del gobierno saca su televisión y los periodistas se limitan solamente a escribir, allí en Siria sobre todo en esos conflictos es muy difícil llegar a ciertos, como Al-Assad o ciertos personajes allí que son muy importantes, tienen muchas pegas y bueno, ellos si te conceden una entrevista es para actuar, como bien ha dicho Rosa, de una manera de cara al público. Con estos personajes en ocasiones pues hay que intentar ser muy mesurosos, no meterte mucho en temas de conflictos, sobre todo por el tema de que te pueden bloquear cierta información a la hora de publicarla. Y ya para terminar, sobre todo es la seguridad. Cuando tú Rosa trabaja en el mundo, te dan tu kit para que te salvaguardes de ciertos límites y llegas a un momento en el que tantas armas y tantas cosas que existen, tu chaleco no es el adecuado. Gracias a los compañeros de Channel 4, Rosa se salvó, salió a la calle, se los encontró, fue de periodista empotrada en ese día y fue allí en Misrata, se los encontró y menos mal que les dijeron que se cambiara el chaleco, que ella iba con total seguridad, ella salía de allí del hotel con total seguridad de que llevaba el chaleco adecuado y enseguida le dijeron a los compañeros de que no tuvieran la mesura de ir con ese chaleco. En ese día tuvo un balazo y gracias a eso se salvó. Muchas gracias. Por último tenemos la aportación de Pablo. Me queda a mí. De la última cosa que ha aportado mi compañero es precisamente eso. Ella no llevaba el chaleco apropiado. Entonces hay que tener en cuenta también el presupuesto que dedican las empresas, la seguridad, el dinero que se gasta tu propia empresa, tu propio periódico en tu seguridad cuando vas a cubrir un conflicto. Es un límite para este tipo de periodismo. También por parte de los países occidentales, esto es algo que se habla poco, en conflictos armados se introducen agentes a través de la figura del periodista. Entonces se empieza a mirar con otro ojo a los periodistas ya desde hace bastante tiempo porque pasan a ser blancos de secuestros y violencia porque en muchos casos no sabes si son periodistas o algo más. Entonces, bueno, es lo único que quería. Y ya terminamos con el vídeo y hemos podido charlar con Fran Sevilla y Gervasio Sánchez,
Fran es un enviado en Latinoamérica de Radio Nacional y Gervasio es un fotoperiodista libre. Y bueno, hemos estado hablando porque aquí con esta entrevista hemos hablado de zonas oficialmente en guerra, pero hay países, estoy hablando por ejemplo de Rusia o de Latinoamérica, donde hacer periodismo implica riesgos igual que cuando estás en una guerra. Si dices la verdad o si investigas, te expones a que te peguen un tiro y la vida de los periodistas sale gratis. Nadie pone ningún esfuerzo porque los propios gobiernos tienen relaciones con las mafias, como pasa en México, como pasa en Honduras. También pasa en Rusia, por no hablar solo de Latinoamérica, y bueno, nos quedamos sin tiempo, no puedo seguir. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el tema y bueno, muchas gracias a los miembros del Comité de Investigación por la información que han obtenido y aportado y a Ricardo García Vilanova y Rosa Menes.